están? Buenas noches. Aquí llegando, uy, unos minutitos tarde, rayando el sol, diría Maná. Pero es que salió un super plan improvisadísimo. Ahorita les cuento, literal voy llegando. O sea, voy llegando. No esperaba como tal estar en el evento que hoy estuve. Digo, a ver, tampoco es que tal cual haya recibido una invitación, pero ahorita les platico, justo vengo. Hola a todos los que se van uniendo, saludos. Creo que hasta específicamente vi que le dieron un like a la historia que subí hace un par de horas. Vengo del estreno mundial. Ay, sí, güey, ¿no? No, a ver, es que realmente les cuento así rapidín en lo que voy poniendo la música. Que saben como tal que pongo para el en vivo, para ahorita la transmisión, para lo que truje Chencha, para lo que nos reúne como tal acá. Ay, perdón, es que literal vengo en el roche. Disculparán ahorita que yo esté así medio, como tal, con la lengua trabada, o ya saben, ese tipo de cosas, pero ahorita les platico bien qué onda, qué acaba de pasar. Ya me voy directo. Vamos a ir poniendo el cotorreo. A ver, no estoy poniendo como tal el rollo. Acá está. Disculpen ustedes aquí. Es que literal, insisto, voy llegando. Ahora sí ya. Ya la música como sea se va a ir poniendo. A ver, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Insisto, como les digo, voy llegando. El día de ayer me enteré, justo entre que me estaba... Ya, hace mucha luz, ¿no? En fin. Me estaba enterando. Estaba yo ayer leyendo, intentando ya meterle paso al libro que justo estoy leyendo. Que hoy terminé, ¿no? Entonces, de repente, pues como siempre pasa, ¿no? No sé qué como tal a ustedes les ha de pasar, que pues algo de ustedes se acuerdan de algo, lo quieren checar como tal en el teléfono. Obviamente me espera a terminar unos capítulos para no solamente distraerme por distraerme. Y justamente, pues me pareció, pues justamente una publicación de Warner Brothers, la cuenta de México como tal, en la cual acababa estaba promocionando justo la alfombra roja de la llegada de los protagonistas, los actores de Dune, ¿no? O Dune, sí, yo creo que sí la conocen. De la película, de este libro. O sea, los señores que están protagonizando esta película y el mismísimo director, ¿no? Denis Villeneuve, están aquí en México, ¿no? Entonces fue como, güey, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que no te pudiste enterar? ¿O cómo que no supiste? ¿Cómo no estuviste al tanto? Pese a que de alguna u otra forma, pues sí, estoy aquí subiendo cositas y la fregada, y sigo específicamente aquí cuentas que, pues yo de las cuales yo me voy enterando, ¿no? Tanto qué películas van saliendo, tanto qué libros y otros. O sea, eso son las cuentas que yo sigo desde este lado. Pero pues a final de cuentas, pues no estoy 100% como tal viendo esto, sino que yo hago otro tipo de actividades. Entonces veo la publicación y dije, maldita sea, el fan event, ya saben, la premiere, el estreno y todo, ¿qué onda? Pues resulta que era hoy, más bien ya fue, insisto, de ahí vengo. Entonces, pues chequé fechas, evidentemente, chequé la hora, chequé el lugar. Fue como, güey, es mañana, es a las 6. Y es en el Auditorio Nacional. Y fue como, no, ya valió, me voy a ir a asomar a ver si está como que puesto, hay gente medio formada ahí en los barandales por si hay una especie de alfombra roja y de repente se meten al auditorio. Y pues sí, justamente resultó que incluso tomé fotos. O sea, hay material, ¿no? Hay material, se pudo ver como tal pues a estas personas que fueron, para que más o menos lo ubiquemos, reitero, fue el director de la película. Fue el chico o actor que tal vez ustedes lo conozcan por Llámame por tu nombre, o el reciente Willy Wonka, ¿no? Que es el protagonista justamente de esta película de Dune. Esta chica Zendaya, ¿no? Que evidentemente quizá Zendaya la conocen porque pues es ella, o es la chica, la Mary Jane
del Spider-Man actual o la chica que protagoniza la excelente serie de HBO Euphoria. O sea, estuvo como tal el actor que interpretó recientemente a la película de Elvis, ¿no? Ese compa flaquísimo. También estuvo como tal el actor que interpretó a Thanos, ¿no? Josh Brolin. De grande quiero ser como él, ¿no? De grande quiero tener ese maldito porte, güey, y hasta ese maldito corte de cabello y todo, güey. Es como, a huevo, ese es pues sí, un poco el estereotipo, las modas que uno que quiere medio copiar hasta ciertas edades. Y aparte, también estuvo Florence Pugh. Fue todo un cotorreo, fue de las más, pues sí, de las más queridas, de las más, alivianadas, las más chidas, por decirlo así, que estuvo como tal en el evento, porque prácticamente casi, pues hagan en cuenta que eran, pues sí, las escaleras, pero habían 2 filas. Esta parte que estoy dibujando en medio de mí, pues fue como el pasillo principal donde ellos como tal subieron. Y ella, de uno y otro, estuvo firmando y tomándose fotos, ¿eh? ¿Y esta mujer quién es? Tal cual ustedes la pueden incluso quizá conocer como la chica o actriz que protagonizó Midsommar, ¿no? Esta película de terror. Entonces, insisto, saliendo del trabajo, hoy dije, güey, pues pasa. O sea, pasa a ver si está. Pues a ver qué sucede, ¿no? Porque pues la última vez que pasó cuando fuiste ahí nada más a hacerle a la payasada, a ver si podías ver a Margot Robbie o a, ¿cómo se llama? O a Ryan Gosling, por lo de Barbie, ¿no? En este mame ahí de, pues sí, vamos a cotorrear para ver Barbie. El año pasado, que estuvo imposible, dije, güey, pues claramente, pues, tengo que ir a ver más o menos cómo está la onda para pues justamente, pues, darme la idea de, pues, realmente si se va a poder ver algo, o si me espero, o qué onda. Entonces, pues, reitero, afortunadamente, pues, asistí, estuve ahí, incluso llevé a mi manager de publicidad, ¿no? Mi persona favorita del mundo, a mi hermana, para, pues sí, porque le dije, güey, ¿quieres ir a ver a Timothée Chalamet? ¿No? No, pues que sí, vamos ya, ¿no? Vámonos ya, porque van a estar acá, bla, bla, bla. Entonces, pues sí, al final, reitero, sí se... Ay, perdónenme, es que les juro que, reitero, voy llegando, voy armando como tal el cel y todo. Lo bueno es que ya sé cómo armarlo, o sea, ya no hay tanto que improvisar. Y pues nada, entonces, a ver, vengo con el rush por lo mismo. Dije, güey, voy llegando tarde, bla, 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 bla. Digo, tampoco es que me estén esperando aún, ¿no? Todavía no me están esperando, pues las miles de personas, pero pues de todas maneras la formalidad es la formalidad. Yo les dije a 1 hora y pues sí, terminó afortunadamente para dentro de lo que yo podía, porque todavía iba a haber un evento en el cual hoy tal cual se estrenaba mundialmente la película, o sea, mundialmente, la gira como tal de promoción que ellos iban a hacer a lo largo del mundo iniciaba como tal aquí en México, aquí en la Ciudad de México. Entonces pues justamente el plus de un sorteo que ellos como tal, que Warner como tal promocionó, y eso implicaba regalar 100 pases, creo que dobles incluso, en el cuales iban a poder ganar ¿cómo decírselos? La posibilidad de ver la película tal cual completa, que realmente se va a estrenar el 29 de enero, pero con los actores, con el mismo director, reitero, en el Auditorio Nacional adentro, cabrón. Digo, a ver, es toda esta hiperparafernalia, ¿no? Claramente que a Hollywood les fascina, que de alguna forma también claramente nos fascina, pero güey, o sea, a final de cuentas, creo que al menos dentro de justamente este fenómeno cinematográfico supermasivo, pues es parte de, ¿no? De lo que también determina uno, pues también generándole esas pues, como cosillas medio pasionales, etcétera, y pues en lo personal se divierte uno, y pues es otra experiencia verlos tal cual, ver que existen, ¿no? Que existe esa gente, que son personas que evidentemente esos rasgos que bien les ves en las fotografías o en las películas, pues son reales, tal cual. Y en lo personal, o sea, lo que al final fue como de, güey, sí, o sea, ve y lánzate, o sea, lánzate y regresa, pues el director, ¿saben? O sea, no sé qué tan fan sean ustedes de como tal este director. Incluso yo le comentaba a mi hermana, ¿sabes quién es él? No, pues no. A ver, él dirigió esta película Arrival, donde pues, o La Llegada, donde es esta película de ciencia ficción, donde es como una nave pues alienígena en forma como
casi, no es cilíndrica, pero sí, como una especie de cilindro raro, donde sale Hawkeye y la otra chica, no me acuerdo bien su nombre, pero pues bueno, que de repente tienen que estar interpretando un lenguaje así súper rarísimo. O sea, era el director de ese, ¿no? Hay una película que se llama El hombre duplicado, no me acuerdo, pero sale Jake Gyllenhaal. La película de Sicario, la película de Blade Runner 2049. Le dije, güey, este director, el que está haciendo tú, es el que hizo esas películas, cabrón. Es ese güey. Yo, específicamente por eso, fui hace ratito como tal al Fan Event y dije, güey, mínimo tengo... Pues sí, güey, honestamente tengo que admitir que de repente me entro en la loquera. Dije, güey, sí, tengo que ir a ver ese cabrón. Tomé fotos. Sé que algunas salieron bien. Me hubiera encantado que salieran espectacular. Necesito aprender a utilizar específicamente esa cámara que utilicé. Pero hay material, entonces evidentemente se los estaré compartiendo y les estaré escribiendo como tal, pues sí, un poquito más del cotorreo que fui a vivir. Mi música súper tétrica, nada que ver, pero era aparte de pues para empezar con el show. Pero como verán, pues justamente pues ando en la super euforia, pero pues es todo el rollo que justamente les estoy intentando decir de, güey, vengo de allá. No sé de dónde estoy sacando la pila, evidentemente por la pasión de justamente hacer esto, y pues de que me encanta, ¿no? Yo acepto este merequetengue, y porque teníamos una cita y hoy se culmina la segunda parte de algo espectacular que al fin, mi parte, evidentemente, ya tuve la oportunidad de leer. Bueno, con ustedes, claro está, la sesión la semana pasada, que hoy vamos a terminar de leer juntos. Y pues reitero, o sea, es que pues es todo espectacular. Otro anuncio súper parroquial es el de hoy terminé como tal la lectura que justamente les comentaba que estaba yo haciendo. Hoy terminé como tal este libro, que pues bueno, en su momento también ya les estaré yo. Me llevé mi tiempo, sí, a ver, como también les dije, si han tenido la oportunidad de ¿cómo decírselos? De escuchar o ver el episodio, nada más bien escuchar porque solamente fue podcast, el episodio de Oppenheimer, donde justamente la lección de las más importantes que me llevó a haber leído la biografía, fue la de justamente, ¿cómo decírselos? Pues saber que la lectura de un libro pues lleva su tiempo, ¿no? Entonces, claro, a ver, no hay que meterle prisa como tal a la lectura, porque para que se disfrute, para que realmente se cuele hasta nuestros huesos. Y pues, bueno, también una cosa es de plano abandonar al libro, ¿no? Pero afortunadamente, pues, de mi parte, pues no sucede así, pese a que evidentemente yo le dediqué su respectivo tiempo y termina al final Insisto, no les voy ahorita específicamente no les voy a platicar de qué va. Sí se los puedo recomendar para que ya lo vayan tomando nota. El expediente Akhmatova de Alberto Ruiz Sánchez. Si me permiten decirle, se los recomiendo y quieren una recomendación de libros, vayan justamente a conseguirlo. En verdad está pues bastante interesante. Tampoco es algo que te vuele la cabeza, salvo que de repente te gusten algunos elementos que se encuentran aquí, pero pues aprobado por Chayanne, ¿no? Entonces, pues nada, eso es el último anuncio parroquial. Y pues nada, ahora sí vamos a darle inicio a lo que realmente a lo que realmente aquí, por lo cual nosotros aquí estamos reunidos. Vean la super euforia, ¿no? Como tal en la que venía. Pero pues ya, aquí estoy. Perdón, estoy terminando como de ajustar que justamente todo esté en orden. Pues nada, entonces vengo de acá. Hoy terminé este libro porque justamente terminando esto, obviamente me voy a dar un break. Voy a grabar justamente el episodio donde los voy a platicar así ya muchísimo más extenso de qué va el libro. Y pues la noche de hoy, como ya calenté la garganta, claro está, siempre me aprovecho de estos minutos para poder pues calentar la garganta, empezar a calentar los músculos también, ¿no? del rostro para poder gesticular las palabras, el lenguaje que utilizan en este caso Lovecraft en sus cuentos, en esta su
pues novela corta, pero al final novela, o no, o quién sabe, pero pues es una historia más larga de lo que comúnmente nosotros hemos leído acá. Y aparte, pues bueno, son de los dos. Bueno, ya hemos tenido sesiones largas en las cuales pues no sé por qué no he cortado como tal, pero yo ya sabía que La Llama de Cthulhu, que fue la sesión, que fue el texto, fue la historia, novela, cuento, como ustedes quieran denominarlo. Aún necesito yo saber si es novela corta o solamente un cuento largo. Solamente llegué a la mitad, ¿no? Está evidentemente dividido en 3 capítulos. Como sabrán, en aquel entonces publicar cosas se publicaba no solamente de trancazo, no justamente el libro completo y vámonos, sino que de alguna u otra manera, pues como les publicaba o un periódico o una revista, pues ahí habían veces en las que publicaba por capítulos. Y imagínense pues estar como en las series nosotros ahorita, ¿no? Que de repente HBO está estrenando, no sé, True Detective, la nueva temporada, pero un capítulo a la semana. Pues así, ¿no? Imagínense Lovecraft entregando un capítulo por semana y todo el público así como, madre, ¿qué va a pasar, cabrón? Entonces, eso es lo que sucedía. Disculpen mi tos de perro, llevo con ella literal una semana. Entonces, La Llamada de Cthulhu está dividido en 3 capítulos, de los cuales ya se leyeron 2 hace 8 días. Y hoy vamos a terminar con la tercera y última parte, en la cual pues vamos a ver qué pasa. Voy a recapitularles para quienes no saben más o menos de qué va, o para que pues se refresque un poquito la memoria, ¿no? Y sepan un poquito o recordemos dónde nos encontramos, dónde vamos a qué vamos a regresar, y de dónde vamos a retomar y qué es lo que vamos a terminar. Y pues nada, entonces pues me presento para quienes claramente ni siquiera saben quién soy, o quienes sí, para justamente dar ya iniciado como tal. Voy a poner el modo cósmico. Permítanme 2 segunditos. Por aquí está el modo cósmico. Por aquí. No lo encuentro, muchachos. No encuentro el modo cósmico. Ya lo perdí. Ya me quitaron el modo cósmico. A ver esta cosa horrorosa. Si parece algo raro, pues ya no me juzguen. No, esto está horrible. No me hagan caso, ¿no? Pues no, me quitaron el modo cósmico, muchachos. Me quitan. Esto va a salir como brillitos, ¿sí, no? ¿No? ¿Quién sabe qué pasa con el modo cósmico? Hoy no va a haber modo cósmico, ¿no? Insisto, vengo de fuera. Estoy súper improvisando todo esto como siempre me encanta a mí improvisar las cosas. Y pues nada, mi nombre es Diego. Bienvenidos a una nueva noche de una narración, una noche de terror con Lovecraft. En compañía claramente está de mí, con mi voz prestada para poder narrar como tal esta historia. Valiéndome de que justamente va iniciando como tal esta canción, o esta música de fondo tétrica. Espero estarme oyendo, ¿no? Porque luego de repente yo me voy como gorda en tobogán y esto ni siquiera está grabando y ahí tengo que estar haciendo el ridículo, volviendo a pensar todo y ya saben, etcétera. Ya me calmé un poquito, entonces eso también necesitaba. Como sabrán, y reitero, aprovechando como tal que está iniciando esta canción, esta música de fondo, La Llamada de Cthulhu claramente es uno de los textos más representativos en la narrativa de Lovecraft, en la narrativa como tal del género del terror como tal. O sea, es un clásico de clásicos en ese sentido. De alguna u otra manera, tanto el propio nombre de Cthulhu como Lovecraft, siempre cuando uno dice uno o el otro, en automático sabe quién lo escribió o sabe qué escribió justamente como tal este señor, y pues justamente pensamos en esto. Después podríamos nosotros también tener idea de a qué alude como tal ese nombre de Cthulhu. Yo digo así porque ya lo dijo él en una carta escrita hacia una amistad que él tenía, como tal dentro de la ficción justamente que él creó. Pues el decir Cthulhu, como nosotros lo escribimos, realmente es apenas un acercamiento dentro de lo que nuestro lenguaje humano, escrito incluso,
puede como tal intentar imitar la manera como tal realmente se puede decir el nombre de esta criatura, pero ni así ninguna garganta humana, incluso hace énfasis en eso, ninguna garganta humana va a ser capaz de pronunciar jamás pues como tal su nombre, aun cuando tengamos como tal pues el nombre de Cthulhu, ¿no? Entonces, si yo lo digo así, pues bueno, pues es mi manera, cada quien podrá tener la gran mitad. Creo que eso es quizá el lindo de su parte, decir, pues cada quien va a poderlo pronunciar como cada quien quiere, cada quien va a poder hacer propia la experiencia como tal de contar o de nombrar o de hacer presente como tal a Cthulhu. Y pues, bueno, pero también cuando pensamos en Cthulhu, pues ¿qué pensamos, no? Realmente después creo yo que también uno se va dando cuenta o se va aprendiendo o va imaginándose que es esta criatura claramente pues gigantísima, que tiene pues como de boca tentáculos, unas alas y garras, ¿no? Pero así como un dragón súper rarísimo, ¿no? Y ya después, viéndolo como tal directamente desde la fuente, pues vemos que va un poco por ahí, ¿no? Que esos dibujos que de repente probablemente nosotros hemos visto, pues son bastante como tal fieles a como viene como tal escrito. Incluso los ilustradores, dibujantes, artistas, como sea, pues vaya que casi le dan o le han dado como tal al tino, han podido interpretar bajo su arte la manera en cómo está escrita esta criatura. Y pues nada, al final también pues cada quien se imagina de todas maneras algo muy diferente y pues se imagina algo pues espantoso, ¿no? Entonces, pues nada, reitero, en serio, bienvenidos a una nueva noche de terror con Lovecraft. Estamos leyendo como tal este super bodoque. Específicamente estamos leyendo, reitero, La llamada de Cthulhu, de los cuales ya se leyeron 2 capítulos de los 3 como tal. Y en esta sesión vamos a terminar el relato. Vamos a ver en qué acaba como tal. Cada capítulo como tal incluso cuenta una historia muy, muy aparte, ¿no? De la cual, reitero, estoy aprovechando ahorita para podernos recordar, ¿no? Qué fue lo que leímos la semana pasada, recordar en dónde estamos, qué vamos a retomar y qué vamos a concluir, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, incluso voy a ver si realmente tengo comprensión lectora, a ver, háganme un examen ahorita incluso. En el primer capítulo está describiendo el protagonista, el narrador principal, pues cómo se enteró o se fue adentrando en este mito, en este culto, en esta religión, cómo se fue enterando, más no participando, ojo, ¿no? Cómo fue llegando a sus manos ciertos escritos, ciertas investigaciones por parte también de alguien cercano a él, y como esas primeras investigaciones, como ese expediente, ahorita voy a utilizar esa palabra ahorita que la tengo fresca a raíz de la novela que les acabo yo de platicar. Pues ese expediente, ese archivo como tal, reitero, de investigación de años, en general contenía, además de datos y referencias a otro tipo de libros pues religiosos, antropológicos, etcétera, etcétera. Como tal, había una gran sección dedicada a, ¿cómo decírselos? A, pues, para no decir otra vez investigación, a registrar los sueños de varias personas fechadas en ciertos días específicos del año, que tenían bastante similitud una de otra, y siendo de personas que vivían en diferentes pues latitudes, tanto del mismo pueblo, ciudad donde vivían, en otras ciudades colindantes, y además también de repente también fue recopilando de periódicos de otros países, incluso que en esas mismas fechas se llegaban a encontrar fallecidas algunas otras personas a raíz de que de repente pues se levantaban todas delirantes en esas noches y o se suicidaban o les pasaba algo, pero siempre de repente exclamaban que de repente habían visto a esta criatura, a Cthulhu, ¿no? Entonces, reitero, tiene todo un archivo donde va relatando los sueños, y es cuando dices, güey, ¿qué onda con esto? Esa es la primera parte de la novela, del cuento, ¿no? La llamada de Cthulhu. Eso más o menos nos va desde nosotros. Y el otro, el segundo capítulo, ahí es donde se pone más denso, ¿no? El otro es donde vamos a encontrar información, ¿no? Donde apenas el autor nos va a adentrar. ¿Qué onda con Cthulhu? ¿No? ¿Qué onda? ¿Cómo se manifiesta? ¿O de qué manera
primera se manifiesta en general, no solamente en un sector local, sino que se manifiesta a nivel mundial, porque citó a bastantes lugares del planeta, ¿no? Y no solamente se remite a un lugar en Providence, ahí en Estados Unidos, no. Y la segunda parte, reitero, la segunda parte es cuando conoce a un inspector que de repente, en estas investigaciones, ya teniendo como tal clara la descripción de Cthulhu, de repente agarra y dice, güey, tú, o sea, ¿de dónde sacaste esta figura, no? O sea, güey, es un decir, ¿no? Pero imagínense que esta es una figura, que esta fuera una figurilla de Cthulhu, ¿no? Obviamente es Levi, ¿no? De Attack on Titan, claramente soy fan. Pero reitero, es una figurilla. Entonces, el narrador, el protagonista que nos está contando la historia, pues nos va contando cómo el inspector, en alguna investigación, años atrás, pues le orilló a que de repente se enteró de que había en algún lugar de Nueva Orleans, en los pantanos, imagínense ese pinche escenario, ¿no? Pues había un culto, ¿no? Un culto que de repente, pues, habían rumores de que, pues, hacían sacrificios incluso, pues, humanos y cosas así ritualescas súper grotescas y feas. Entonces llevan un grupo de policías para ir a ver qué onda, por si se cometía como tal un crimen en concreto, pues detenerlos. Y pues es como sucede todas las barbaridades que de alguna forma todavía más o menos nos deja entender o nos deja como tal entrever que el culto mismo a la hora de intentar despertar las cosas pues está intentando como tal están intentando manifestar, y en este caso ya después nos explica que ese culto está intentando despertar a Cthulhu, ¿no? Y evidentemente hay detenidos, hay unos que es tal la locura que les genera que pues no solamente los mandan al psiquiatra, unos, o sea, tal es el shock que mueren al instante. Hay otros que incluso todavía alcanzan a ser ¿cómo se dice? Enjuiciados, o sea, se les detecta que todavía son como capaces de pensar por sí mismos, y a ellos sí los juzgan y ejecutan como tal, a los otros de planos no. Y uno fue como el que más les proporcionó la información, y ahí es donde nos empieza a soltar que pues Cthulhu es alienígena, ¿no? Pero alienígena así súper ancestral, cabrón. O sea, honestamente no tengo bien el dato de cuánto tiempo de vida, según los registros científicos, tiene el planeta Tierra, ¿no? ¿Cuántos millones de años, no? Pero supongamos, ¿no? Vamos a dividirlo en 30 años, ¿no? Supongamos que cuando apenas tenía meses el planeta Tierra de estar formado, en esos albores de los inicios del mismo planeta, llega Cthulhu, güey. Llega Cthulhu y pues aquí se establece. Y pues empieza, pues sí, más que a reproducirse, pues aquí empieza a vivir aquí, ¿no? Es como una especie de su trono, su reino, etcétera, etcétera. Y aparte, no es, el mismo culto alude que no solamente existe él, sino que existen otras entidades que ya nos estaremos enterando, y ahí es donde encontraremos todavía el extra o la verdadera riqueza, que ya nos hemos dado cuenta de que ya la he tenido Lovecraft en los relatos anteriores, pero ya después encontraremos la riqueza de lo que realmente inventó como tal este señor, de crear toda una hipermitología de horror cósmico, cabrón. O sea, imagínense decir que existen los grandes antiguos y que solo Cthulhu es uno de ellos, y además es su sacerdote, güey. Y que esta super criatura super gigantesísima solamente se despertaba cada vez que las estrellas y los planetas se alineaban correctamente, cabrón. O sea, evidentemente tenían que pasar igual millones de años para que se alinearan y volviese a despertar, cabrón. Y si se volvía a dormir o a morir, era nada más como una especie de sueño, al fin cíclica, la cosa natural, ¿no? Pero, o sea, dimensionemos que son a millones de años, güey, ¿no? Y reitero, o sea, es solo uno de ellos, incluso hasta los mencionan, ellos eran, o sea, son súper antiguos, cabrón, ¿no? No hay, ellos fundaron casi las primeras civilizaciones antes de que siquiera los humanos existieran, güey, ¿saben? Y aparte se comunicaban telepáticamente y de repente tenían la capacidad de teletransportarse, cabrón. Y después dices, güey, o sea, esto ya o sea, sí suena ciencia ficción, pero de repente es tan mágico y da miedo. Y ¿qué les digo? ¿No? ¿Qué les digo?
Suena hasta más fregón que los mismísimos, tengo que decirlo, ¿no? Pero al final uno se inspira del otro, que los mismísimos celestiales, ¿no? De los de Marvel, ¿no? Estas criaturas, ya saben a cuáles me refiero. Y ya, esta segunda parte termina en eso, en que entrevistan esto, en que curiosamente el inspector conoció como tal al escultor que esculpió como tal esa esculturita del propio Cthulhu, escultor que en su momento fue uno de los que terminó siendo entrevistado por el doctor anterior, y el cual se tienen los archivos, y de los cuales tuvo esos sueños súper vívidos. Ándale, por ahí va, un ángel monstruoso. Sí, no, está súper cabrón, ¿no? Entonces, total, evidentemente conecta todo, pero cierra el capítulo con que, a ver si no lo voy a citar tal cual, pero tal cual cierra el capítulo más o menos así, que de repente el mismo narrador, el protagonista, se entera que un señor allá por Noruega, por Groenlandia, o sea, en la zona ártica, más que Antártica, ártica hacia el polo norte, pero al fin polar la cosa, un señor en un barco vio algo. Y pues probablemente, no sabemos, ahorita lo vamos a descubrir, probablemente Cthulhu despertó y se manifestó, cabrón. Vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces, pues reitero, muchas gracias por estar hasta acá. Ya carente de más, estuvo como también genial recordar de dónde va la cosa. Un dato así nada más para que lo tengan también presente. Esta cosa se escribió hace casi 100 años. No, esta vez sí no 100 años. Hace casi 100 años, en el 28. En el 28... Ajá, rapidísimo, aquí lo tengo. Aprovechando la nota de pie de página, que viene como tal en este bodoque. Si pueden, en verdad, consíganse esto. Por colección, por tener un libro bellísimo de color negro. Si pueden ustedes, consíganselo. Si un día tengo el presupuesto para regalarles uno y varios, lo haré con todo gusto. Pero si de momento me permiten, güey, vale la pena costearse este bodoque, reitero, lo lea o no, o solamente de colección o no, y de repente me pueda brindar un placer como tal exquisito, sí lo vale. Entonces, les decía, este texto, mira, claro, o sea, lo importante acá, claro, aquí como podrán ver, como esto que ya queda, como tal queda, hola, bienvenidos, como tal queda grabado, y ya después no se ven los comentarios. Aquí está haciendo el comentario, estamos leyendo en conjunto, bueno, yo narro como tal el episodio, pero pues como en los viejos tiempos, ¿no? Vamos a sentarnos en una hoguera imaginaria a escuchar un relato de terror, cabrón, ¿no? Y en este caso de Lovecraft, y en este caso la llamada de Cthulhu. Vamos a hacer la segunda parte, ¿no? Están invitados, obviamente, ya está la primera parte la semana pasada, ya subida en el podcast, todo, etcétera. Retomando, aquí acaban de hacer un comentario, que haga un episodio sobre el Necronomicon, sí, pero primero, ¿saben qué? Yo quería encontrarme a la fuente original, que es este señor, y que lo mencionara en un cuento, ¿saben? Que lo mencionara y dijera, güey, aquí está, cabrón. Y en este cuento pero primero quería que viviéramos esa experiencia, ¿saben? Ya está el episodio, ya está narrado, y ahí es cuando les digo, güey, aquí está el Necronomicon, cabrón, ¿no? Y ya en su momento, claro que sí, por supuesto, y estén atentos, ¿no? Estén al pendientes, pero reitero exactamente, primero quería realmente que ustedes conmigo, yo con ustedes, viviéramos la experiencia de, güey, en este cuento es donde aparece por primera vez la palabra Necronomicon, que se menciona que existe el libro, el Necronomicon, que más o menos nos cuenta de qué va, e incluso cita el Necronomicon, ¿no? Reitero, ya está. No les voy a decir cuál para que, pues, hagan la tarea de que puedan descubrir que otros relatos también como tal están ya aquí en aquí en Instagram, o en el podcast, o en el canal, entonces, para que conozcan más, ¿no? Entonces, pero ya, o sea, ya tuvimos esa experiencia, y ya, incluso, llamada de Cthulhu también ya está, y aparte, insisto, traigo esta tos de perros de la semana pasada, pero apenas, ¿no? O sea, es solo una cosa más de las tantas que se inventó, descubrió como tal. Entonces, basta de pavadas, dirían estos profesores que tanto admiro y de los cuales tanto les he aprendido yo desde su propio canal de YouTube sobre literatura.
Y pues nada, vamos a cerrar el episodio, vamos a cerrar la sesión. Miren, yo estoy súper gustoso. Hoy se han unido más de los que regularmente se unen en vivo como tal. Pero pues ya, reitero, o sea, la locura a la que les quiero yo invitar, con todo, espero que la música también como tal se oiga lo suficiente, lo suficiente para que también empiece a ambientar la cosa. Pero a la locura que siempre yo les invito es como tal, o sea, no por yo solo ser el narrador, pues yo soy el protagonista principal de esto, o sea, no. Simplemente imaginémonos en una hoguera, en el bosque que ustedes quieran, que tan altos o grandes como ustedes quieran. Cada quien se va sentando, va tomando su lugar y está por iniciar la narración. O vamos a escuchar. Porque luego digo, ni siquiera soy yo, ¿no? Es como que de repente Lovecraft agarra y me posee, entiéndanlo con o sin albur, me posee y les dice, ahí va, cabrón, ¿no? Siéntense y vamos a vivir la experiencia. Entonces vamos a terminar con el tercer episodio, el último. La segunda parte claramente está de la llamada de Cthulhu, al menos dentro de la narración que como tal he tenido por acá. Y el tercer capítulo se llama La locura del mar. Y conociendo cómo va la cosa, cómo ha escrito y lo que se ha leído anteriormente, o sea, ojalá y nos vuele la cabeza. Ojalá, en verdad. Sé que no nos ha decepcionado, pero en serio, ojalá. Todavía esta euforia que traigo con la que llegué, todavía la vuelva a avivar más y diga, güey, es que ¿de dónde sale tanta euforia en ti, cabrón? Va. Bienvenidos. Esto es La llamada de Cthulhu. Tercer capítulo, La locura del mar. Nuevamente mi nombre es Diego. Estas letras poscritos. Una nueva noche de terror con Lovecraft. Claro, exacto, el espíritu, exacto. En fin, bienvenido Lovecraft. Gracias, ¿no? Por reunirnos aquí. Y dice así, ¿no? Gracias en serio por acompañarme. En serio, no tienen hoy, específicamente hoy, que me estén acompañando. Y dice, si alguna vez el cielo desea concederme un don, que sea el total olvido del descubrimiento que hice casualmente al fijarse mis ojos en determinado trozo de periódico que cubría un instante. Era un ejemplar atrasado del australiano Sydney Bulletin del 18 de abril de 1925 y no tenía nada que me llamase la atención en mi rutina diaria. Incluso había escapado a la agencia de recortes que en esas fechas andaba recogiendo ávidamente material para mi tío. Yo había abandonado casi por completo mis investigaciones sobre lo que el profesor Angel llamaba el culto de Cthulhu, las investigaciones que les mencioné que venían en el primer capítulo, y había ido a visitar a un científico amigo de Patterson, en Nueva Jersey, conservador de un museo local y mineralogista de renombre. Al examinar un día los ejemplares de reserva, amontonados en desorden en los estantes de una estancia de la parte trasera del museo, me fijé en una extraña fotografía que traía una de las hojas del periódico extendidas debajo de las piedras. Era el Sydney Bulletin al que me he referido, pues mi amigo estaba suscrito a la prensa de todos los países imaginables. Era una fotografía en sepia de una espantosa imagen de piedra, casi idéntica a la que Legras había encontrado en el pantano. Saludos. No, al contrario. Esto queda grabado en el Instagram para cuando gusten. Perdón por interrumpir, pero el contenido está para que se descubra y está no solamente para ahorita, sino para... Esto queda grabado, pues, para cuando gustes, quieras relajarte, etcétera, etcétera. Entonces, pero de todas maneras, gracias por pasar por acá. Continúo. Es que esto va para cuando quede grabado, una personita ahorita en vivo, tal cual se está despidiendo. Entonces, por eso le estoy teniendo la cordialidad de explicarle la cosa. Entonces, continúo, ¿va? Despejé ansiosamente la hoja de su precioso contenido, leí el artículo con toda atención y me sentí decepcionado ante su brevedad. Lo que sugería, sin embargo, era sumamente significativo para mi poco animada investigación. Lo recorté con cuidado, dispuesto a ocuparme de él inmediatamente. Decía lo siguiente: misterioso hallazgo de un buque abandonado en alta mar. El Vigilant llega a puerto remolcando un yate armado de Nueva Zelanda. Un superviviente y un muerto encontrados a bordo. Historia de una desesperada batalla con muertes en alta mar. El marinero rescatado se niega a dar detalles de tan extraña experiencia.
misterioso ídolo encontrado en su posesión. Se inician las investigaciones. Qué balazos acá en Guerrero, ni qué la chingada. Imagínense estar en esa época y de repente ver esa noticia, cabrón. Y ya más o menos medio ya estar enterado de Cthulhu, güey, y de repente decir, a ver, ¿qué es esto, cabrón? El carguero Vigilant de la compañía Morrison, procedente de Valparaíso, ha atracado esa mañana en los muelles de Darling Harbor, trayendo a remolque desmantelado y con graves averías, pero fuertemente armado, el yate de vapor Alert de Dunedin, Nueva Zelanda, al que avistó el 12 de abril en 34 grados 21 segundos latitud sur, 152 grados 17 segundos longitud oeste, ya saben, coordenadas, con un superviviente y un muerto a bordo. El Vigilant había zarpado de Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril se vio obligado a desviarse considerablemente hacia el sur debido a fuertes temporales que provocaban olas excepcionalmente grandes. El 12 de abril avistó el buque a la deriva. Al principio parecía abandonado, pero luego descubrieron a bordo a un superviviente en estado de delirio y a un hombre que evidentemente llevaba muerto más de una semana. El superviviente tenía apretado en sus manos un horrible ídolo de piedra de origen desconocido de unos 30 centímetros de alto, cuya procedencia tiene confundidas a las autoridades de la Universidad de Sydney, de la Royal Society y del Museo de College Street, y que el superviviente declaró haber encontrado en la cabina del yate en una pequeña hornacina. Este hombre, tras recobrar el sentido, contó una historia de lo más extraña de piratería y de muertes. Se trata de un noruego llamado Gustav Johansen, de cierta cultura, el cual iba de segundo piloto en la goleta de 2 palos Emma de Auckland, que había zarpado con destino a El Callao el 20 de febrero, con una dotación de 11 hombres. La Emma, dijo, se demoró y se desvió considerablemente hacia el sur en su rumbo por el gran temporal del 1 de marzo, y el 22 de ese mismo mes se cruzó con el Alert, tripulado por un grupo de canacos y mestizos mal encarados y extraños. El capitán Collins se negó a obedecer la orden de virar en redondo, y la extraña tripulación abrió fuego contra la goleta sin previo aviso con un cañón enormemente pesado que formaba parte del armamento del yate. Los hombres de la Emma opusieron resistencia, dijo el superviviente. Y aunque la goleta comenzó a hundirse al ser alcanzada por los disparos por debajo de la línea de flotación, se las arreglaron para acercarse al enemigo para abordarlo, entablando lucha en la cubierta del yate y viéndose obligados a matar a todos sus tripulantes pese a su número ligeramente superior por su repugnante aunque torpe manera de luchar. 3 hombres de la Emma, incluidos el capitán Collins y el primer piloto Green, murieron. Los 8 restantes, bajo el mando del segundo piloto Johansen, siguieron navegando en el yate capturado, reanudando su rumbo original para ver si había alguna razón por la que les había ordenado virar en redondo. Al día siguiente desembarcaron en un islote, aunque este no figuraba en sus cartas. Allí murieron 6 de los hombres, aunque Johansen se muestra extrañamente reservado acerca de esta parte del relato, solo dice que se cayeron por una quebrada. Más tarde, él y un compañero subieron a bordo del yate y trataron de gobernarlo, pero el temporal les barloventeó el 2 de abril. Aquí está utilizando bastantes palabrejas marítimas, que honestamente, pues no tengo más o menos idea, pero evidentemente hace alusión de que pues están tanto estando a bordo, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que estemos en el mismo canal. Desde ese día hasta el 12 de abril en que fue rescatado, recuerda poco y ni siquiera sabe cuándo murió William Bryden, su compañero. La muerte de Bryden, perdonen, es que aquí ya se quieren poner pelada la cosa, pero pongámonos serios. La muerte de Bryden no revela otra causa aparente que la excitación o las privaciones. Los cables recibidos de Dunedin informan que el Alert era muy conocido allí como barco mercante y que tenía una mala fama. Su tripulación la componía un extraño grupo de mestizos cuyas frecuentes reuniones y excursiones nocturnas a los bosques habían despertado no poca curiosidad. Tras la tormenta y los temblores de tierra del 1 de marzo, se echó a la mar apresuradamente.
Nuestro corresponsal en Auckland afirma que la Emma y su tripulación gozaban de una excelente reputación y describe a Johansen como un hombre serio y digno de toda estima. El almirantazgo iniciará una investigación sobre todo este asunto y presionará a Johansen para que sea más explícito de lo que ha sido hasta ahora. Pulpos, exacto, güey. Esto era todo. Además de la fotografía de la infernal imagen, pero qué cantidad de ideas suscitó en mi mente. Aquí tenía datos preciosísimos sobre el culto de Cthulhu que probaban que contaba con extraños seguidores tanto en el mar como en tierra. ¿Qué motivo impulsaría a la híbrida tripulación a ordenar a la Emma se llama el barco, claro está, que diese media vuelta mientras ellos navegaban con su ídolo espantoso? ¿Cuál era la desconocida isla en la que murieron 6 de los tripulantes de la Emma y sobre la que tan reservado se mostraba el piloto Johansen? ¿Qué habría averiguado ya el almirantazgo y qué sabía del repulsivo culto en Dunedin? Y lo más sorprendente, ¿qué profunda y natural relación de datos era esta que daba una maligna y ya innegable significación a los diversos sucesos meticulosamente consignados por mi tío? El 1 de marzo, 28 de febrero, según el uso horario internacional, tuvieron lugar el temporal y el terremoto. El Alert, su repulsiva tripulación, había zarpado precipitadamente de Dunedin como si hubiesen sido llamados imperiosamente, y en otra parte de la Tierra los poetas y los artistas habían empezado a soñar una extraña ciudad ciclópea. ¿Se acuerdan de los... Isla Calavera? Esto es bien tonto, cabrón. Perdonen, es que... en fin. La ciudad, o sea, los sueños que tenían en el primer capítulo, aquí está otra vez recordándolos, ¿no? Mientras un joven escultor moldeaba en sueños la forma terrible de Cthulhu. El 23 de marzo, la tripulación de la goleta Emma desembarcó en una isla desconocida, dejando en ella 6 hombres muertos. Y en esa misma fecha, los sueños de los hombres de acusada sensibilidad adquirieron una mayor intensidad y se vieron atormentados por el temor de la malévola persecución de un monstruo gigantesco, al tiempo que un arquitecto enloquecía y un escultor era presa del delirio. ¿Y qué pensar de esta tormenta del 2 de abril, fecha en que todos los sueños sobre la húmeda ciudad cesaron? Todos. Y Wilcox quedó libre de la esclavitud de la extraña fiebre. Imagínense que todos en una noche, a diversos lados del mundo, tuviésemos el mismo sueño, soñáramos la misma ciudad, y que la misma ciudad nos llamase, cabrón. O sea, está muy fumado este pedo, ¿no? Que de aquellas alusiones del viejo Castro sobre los sumergidos, estelares primordiales, y sobre su reino venidero, su culto fiel y su dominio de los sueños. ¿Acaso vacilaba yo en el borde de un abismo de horrores cósmicos insoportables para las fuerzas humanas? Si era así, entonces se trataba de horrores mentales tan solo, pues de algún modo el 2 de abril quedó paralizada la monstruosa amenaza que había empezado a asediar el espíritu de los hombres. Aquella noche, tras un día de enviar precipitados cablegramas y de hacer preparativos, me despedí de mi anfitrión y cogí el tren para San Francisco. Menos de un mes después estaba en Dunedin, donde no obstante me encontré con que se sabía bien poco de los extraños miembros del culto que habían vivido en las viejas tabernas portuarias. La escoria es demasiado frecuente en los barrios marineros para mencionarla especialmente, pero corría el rumor de que estos mestizos, por los que yo preguntaba, habían realizado una incursión hacia el interior, y se había visto, durante la cual se había escuchado el lejano percutir de unos tambores y se había visto un resplandor rojo en las lejanas colinas. En Auckland me enteré de que Johansen había regresado de Sydney con el pelo blanco. Tras un interrogatorio poco convincente y que poco después vendió la casa que tenía en West Street y embarcó con su esposa regresando a su vieja casa en Oslo. De su tremenda experiencia no contó a sus amigos más que lo que ya había dicho a los oficiales del almirantazgo, y todo lo que ellos pudieron hacer fue facilitarme su dirección en Oslo. Después de eso fui a Sydney y hablé infructuosamente con los marineros y los miembros del tribunal del vicealmirantazgo,
Vi el alert en el Circular Quay de la bahía de Sydney, pero su casco no me dijo nada. La imagen acurrucada con su cabeza de pulpo, cuerpo de dragón, alas escamosas y jeroglíficos en el pedestal se conservaba en el museo de Hyde Park y yo la examiné larga y minuciosamente y me pareció un objeto exquisitamente labrado, con el mismo profundo misterio, la misma terrible antigüedad y la misma rareza de material que había observado en el pequeño ejemplar de Legras, la figurita que les decían desde el segundo capítulo. Los geólogos, escuchen, me dijo el conservador, la consideraban un enigma monstruoso y juraban que no existía en el mundo roca parecida. Entonces recordé con un escalofrío lo que el viejo Castro le había contado a Legras sobre los grandes. Vinieron de las estrellas y trajeron sus imágenes con ellos. O sea, como luego llega a pasar que, pues, en ciertas sociedades científicas o privadas encuentran meteoritos que contienen metales que realmente no son de este mundo. Y, o sea, ¿saben? Entonces, además de que Cthulhu y los otros, pero específicamente Cthulhu, es alienígena, los monolitos, o sea, estas figuritas, pues, son también alienígenas. ¿Va? Profundamente turbado ante un impacto de esta naturaleza, decidí visitar al piloto Johansen en Oslo. Embarqué para Londres y a continuación volví a embarcar rumbo a la capital noruega y un día de otoño pisé tierra en los cuidados muelles al cobijo de Egeberg. La casa de Johansen, descubrí, se hallaba situada en la ciudad vieja del rey Harald Hardrada, que conservó el nombre de Oslo durante los siglos en que la ciudad más grande se disfrazara con el nombre de Cristianía. Hice un breve viaje en taxi y llamé en el corazón palpitante a la puerta de un cuidado y antiguo edificio de enjalbegada fachada. Una mujer de rostro triste y vestida de negro respondió a mi llamada y en un inglés vacilante me informó de que Johansen había fallecido. No había sobrevivido mucho tiempo a su regreso, dijo su esposa, pues su experiencia en el mar en 1925 le había quebrantado. No le había confiado a ella más que lo que había dicho públicamente, pero había dejado un largo manuscrito sobre asuntos técnicos, decía él, escrito en inglés, evidentemente con el propósito de salvaguardarlo del peligro de una lectura casual. Cuando paseaba por un callejón próximo a la dársena de Gothenburg, le cayó encima un paquete de viejos periódicos desde la ventana de un ático y le derribó. 2 marineros indios le ayudaron inmediatamente a ponerse de pie, pero antes de que pudiese llegar la ambulancia, había muerto. Los médicos no encontraron una causa adecuada que justificase su muerte y la atribuyeron a una deficiencia del corazón y a su debilidad. Entonces sentí en mis entrañas la mordedura de ese terror tenebroso que ya nunca me abandonará hasta que yo muera también, accidentalmente o como sea. Tras convencer a la viuda de que mi relación con los asuntos técnicos de su marido era suficiente como para autorizarme el acceso a su manuscrito, me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco que me llevaba de regreso a Londres. Era una historia simple, desordenada, un diario redactado de memoria en el que trataba de consignar día a día aquel viaje espantoso. No me es posible transcribirlo textualmente a causa de su oscuridad y sus redundancias, pero haré un resumen para mostrar por qué el sonido del agua contra los costados del barco se me hizo tan insoportable hasta el punto de tener que taponarme los oídos con algodones. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, aun cuando había visto la ciudad y el monstruo. Pero yo no volveré a dormir en paz mientras recuerdo los horrores que acechan constantemente detrás de la vida, en el tiempo y el espacio, y las impías blasfemias venidas de las más antiguas estrellas que sueñan bajo el mar, conocidas y favorecidas por un culto de pesadilla, deseoso de liberarlas sobre nuestro planeta tan pronto como un temblor de tierra haga surgir nuevamente su monstruosa ciudad de piedra al sol y a la luz. El viaje de Johansen había empezado exactamente como había declarado él al vicealmirantazgo. La goleta Emma había zarpado de Auckland con lastre el 20 de febrero y había sentido toda la fuerza del temporal originado por el terremoto que debió de sacar del fondo del mar los horrores que invadieron los sueños de los hombres. Recuperado el gobierno, el barco proseguía con normalidad cuando le salió al encuentro el alre el 22 de marzo y comprendía el sentimiento del piloto cuando tuvo que describir el bombardeo y hundimiento de su nave.
Hablaba de los atesados adoradores del demonio que tripulaban el Alert con significativo horror. Había en ellos algo abominable que hacía que su exterminio pareciese casi un deber, y Johansen manifiesta una auténtica sorpresa ante la acusación de crueldad lanzada contra su grupo durante el curso de la encuesta judicial. Luego, llenos de curiosidad, una vez que el yate capturado estuvo bajo el mando de Johansen, los hombres vieron un gran pilar que surgía del mar y en 40 otra vez otras coordenadas, avistaron una costa, mezcla de negro, barro, légamo y ciclope albañilería cubierta de algas que no podía ser sino la materialización del supremo terror del mundo. La pesadillesca ciudad cadáver de Erlier, construida hace innumerables eones antes del comienzo de la historia por las inmensas y horrendas entidades que descendieron de las oscuras estrellas. Allí yacían el gran Cthulhu y sus hordas, ocultos en criptas verdosas y cubiertas de légamo, desde donde enviaban después de un número incalculable de ciclos los pensamientos que infundían miedo a los sueños de quienes poseían una naturaleza sensible y llamaban imperiosamente a sus fieles para que acudiesen en peregrinaje de liberación y restauración. Johansen no llegó a sospechar todo esto, pero bien sabe Dios que había visto bastante. Creo que solo emergió de las aguas una simple cima de montaña, la horrenda ciudadela que corona el monolito en donde está enterrado el gran Cthulhu. Cuando pienso en las dimensiones de lo que puede estar latente allí abajo, casi me dan ganas de quitarme inmediatamente la vida. Johansen y sus hombres estaban aterrados ante el poder cósmico de esta chorreante Babilonia habitada por demonios y debieron de adivinar que no pertenecía a un planeta normal. El terror ante las increíbles proporciones de los bloques de verdosa piedra, ante la vertiginosa altura del gran monolito labrado y ante la turbadora identidad de los colosales estatuas y bajorrelieves con la extraña imagen encontrada en la hornacina del Albert, se hace patéticamente visible en cada línea de la aterrada descripción del piloto. O sea, imagínense que de repente esa isla o ese cerro fuese, sí, apenas la punta, como un iceberg, pero lo que hay debajo, en vez de ser más montaña, es como una criatura, cabrón. O sea, es como una especie de vértebra la que podemos ver ahí hecha montaña o cerro o isla. Imagínense. Y que ese pedazo geográfico es el que de repente hace que se tengan esos sueños que nos llaman o que llaman a quienes llaman para que lo despierten, cabrón. Sin tener idea de futurismo, Johansen llevó a cabo algo muy semejante al hablar de la ciudad, pues en lugar de describir una construcción concreta o un edificio cualquiera, hace hincapié solo en las impresiones generales de inmensos ángulos y superficies de piedra. Superficies demasiado grandes para que puedan corresponder a seres normales o propios de esta tierra e impíos con sus horribles imágenes y jeroglíficos. Menciono su referencia a los ángulos porque sugieren algo que Wilcox me había contado de sus horribles sueños. Había dicho que la geometría del lugar soñado por él era normal, no euclidiana, y de repugnantes esferas y dimensiones distintas de las nuestras. Ahora, un marinero profano sentía lo mismo al contemplar la terrible realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en un plano sesgado y cubierto de limo de esta monstruosa acrópolis y subieron gateando por la resbaladiza superficie de los titánicos bloques que de ningún modo podían haber sido una escalera para hombres mortales. El mismo sol del cielo parecía deformado al atravesar los polarizadores miasmas que emanaban de esta perversión empapada de mar y trenzaba la amenaza y la incertidumbre que acechaban de soslayo en aquellos ángulos locamente esquivos de roca tallada, en los que una segunda mirada descubría una concavidad donde antes había visto una convexidad. Pinche monumento raro, cabrón, ¿no? Un terror indeterminado se apoderó de todos los exploradores, antes de llegar a ver otra cosa que rocas y limo y algas. Por sí mismos, cada uno habría echado a correr, de no haber tenido la burla de los demás, así que muy poco convencidos buscaron, en vano como quedó demostrado, algún recuerdo que llevarse. El portugués Rodríguez
Trepó hasta el pie del monolito y gritó que había encontrado algo. Los demás le siguieron y miraron curiosos la inmensa puerta labrada con el ahora familiar bajorrelieve del dragón cefalópodo. Era, dice Johansen, como una gran puerta de granero, y les pareció una puerta por los adornos del dintel, umbral y jambas, aunque no pudieron determinar si estaba horizontal como una trampa o inclinada como la puerta exterior de una bodega. Como Wilcox había dicho, la geometría de este lugar era totalmente errónea. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo fuesen horizontales, de aquí que la relativa posición de todo lo demás pareciese fantasmalmente variable. Bryden empujó la piedra en varios lugares, sin resultado. Luego Donovan la palpó delicadamente en los bordes, presionando cada punto separadamente. Subió muy despacio por la grotesca piedra esculpida, o sea, puede decirse que subía si es que la piedra no estaba en definitiva horizontal, y los hombres se preguntaban cómo una puerta, por grande que fuese, podía serlo tanto. Y en ese momento el descomunal panel empezó a ceder hacia el interior, girando sobre el quicio de arriba, y vieron que la piedra estaba contrapesada. Donovan se le deslizó e impulsó de algún modo hacia abajo o a lo largo de la llamba y se unió a sus compañeros, y todos contemplaron el extraño retroceso de la monstruosa puerta esculpida. En esta fantasía de distorsión prismática, la piedra se movía de manera normal diagonalmente, de modo que parecía transgredir todas las leyes de la materia y la perspectiva. La abertura dejó ver una oscuridad casi inmaterial. Esta negrura era efectivamente una cualidad positiva, pues oscurecía la parte de las paredes interiores que debían ser visibles, y de hecho brotó como el humo liberado de su milenario encierro, oscureciendo visiblemente el sol al esparcirse en aleteos membranosos por el contraído y curvado cielo. El hedor que se elevó de las recién abiertas profundidades se hizo intolerable. Por último, a Hawkins le pareció oír un ruido nauseabundo cenagoso en el interior. Prestaron todos atención y aún escuchaban cuando surgió la monstruosidad, baboseando y tanteando. Constriñó su verde inmensidad gelatinosa en la entrada y se irguió en el aire mefítico de esa ciudad de locura. La letra del pobre Johansen se vuelve nerviosa al hablar de esto. De los 6 hombres que no llegaron jamás al barco, cree que 2 perecieron de miedo en ese instante fatal. No es posible describir a ese ser. No hay lenguaje que pueda transcribir semejante abismo de locura inmemorial, semejante transgresión de las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmico. Repito, no es posible describir a ese ser. No hay lenguaje que pueda transcribir semejante abismo de locura inmemorial, semejante transgresión de las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmico. Era una montaña lo que caminaba bamboleante. Dios, ¿qué tiene de extraño que en la tierra se volviese loco un gran arquitecto y que pobre Wilcox delirase de fiebre en aquel instante telepático? La entidad de los ídolos, la viscosa criatura de las estrellas, había despertado para reclamar lo que era suyo. Las estrellas estaban en conjunción otra vez. Y lo que un culto intemporal no había conseguido intencionadamente, un grupo de inocentes marineros lo había hecho por casualidad. Después de millones de años, el gran Cthulhu era libre, otra vez, y estaba sediento de goce. 3 hombres fueron barridos por las blandas arpas antes de que nadie tuviese tiempo de volverse. Dios les dé eterno descanso, si es que hay descanso en el universo. Eran Donovan, Guerrero y Armstrong. Parker resbaló mientras los otros 3 echaban a correr frenéticamente por el interminable pasaje de roca verdosa en dirección al barco, y Johansen jura que se sintió absorbido hacia arriba por un ángulo rocoso que no debía haber estado allí. Un ángulo que era agudo, pero que se comportó como si fuese obtuso. Así que solo Bryden y Johansen llegaron al bote y bogaron desesperadamente hasta el Alert, mientras la montañosa monstruosidad se dejaba deslizar por el limo de las piedras y vacilaba en el borde del agua. La caldera no había perdido presión, a pesar de que todos los hombres habían saltado a la tierra. Y tras unos momentos de afanoso correr entre engranajes y mecanismos, pusieron al Alert en movimiento. Lentamente, en medio de los horrores distorsionados de aquel escenario indescriptible, comenzó el barco a agitar sus aguas letales. Entretanto, sobre las rocas de esa costa sepulcral, ajena a este mundo, el titánico ser de las estrellas baboseaba y farfullaba como Polífemo maldiciendo
el barco fugitivo de Ulises. Qué chulo, güey. Luego, más audaz que los cíclopes, el gran Cthulhu se deslizó vigorosamente en el agua y comenzó a perseguirlos dando enormes zarpazos de cósmica potencia que levantaban grandes olas. Dryden miró hacia atrás y enloqueció, y no paró de soltar carcajadas hasta que la muerte le sorprendió en el camarote, mientras Johansen deambulaba delirando por la cubierta. Pero Johansen no se había rendido todavía. Sabiendo que el monstruo alcanzaría indefectiblemente al Lawler antes de que la caldera tuviese toda la presión, decidió probar una posibilidad desesperada. Dio toda la potencia a la máquina, subió veloz a cubierta y giró la rueda del timón todo lo que daba de sí. Se produjo un fuerte remolino en las pestilentes aguas, y mientras aumentaba la presión, el valeroso noruego enfiló la proa de su embarcación contra el gelatinoso ser que le perseguía, y que se elevaba por encima de la turbia espuma como la popa de un galeón diabólico. Su espantosa cabeza de cefalópodo, de tentáculos contorsionantes, llegaba casi hasta el bauprés del porfiado yate, pero Johansen siguió implacablemente. O sea, el barquito, el Cthulhu, cabrón, ¿no? Es así de enorme, güey, así. Hubo un estallido, como si se reventase una vejiga. Manó una fangosa suciedad como cuando se rasga el cuerpo de un pez luna, un hedor equivalente a 1 millar de tumbas abiertas, y se oyó un rugido que el cronista no tuvo el valor de consignar en un manuscrito. Por un instante el barco quedó envuelto en una nube verdosa, acre, cegadora, y luego solo hubo una ponzoñosa efervescencia popa, donde Dios del cielo, la dispersa plasticidad de aquella abominable criatura estelar, se recomponía nebulosamente y recobraba su horrenda forma original, mientras se agrandaba la distancia a medida que el Lawler ganaba velocidad al aumentar la presión. Eso fue todo. Después, Johansen se limitó a meditar sobre el ídolo de la cabina y a procurar un poco de alimento para sí y para el maníaco que tenía a su lado. No trató de gobernar la nave, pues después de su audaz maniobra había perdido como una parte de su alma. Luego sobrevino la tormenta del 2 de abril y un cúmulo de nubes ofuscaron aún más su conciencia. Se apoderó de él una sensación de vértigo espectral, de que giraba en un torbellino que descendía hacia líquidos abismos de infinitud. Era arrastrado vertiginosamente por la cola de un cometa fugaz y sacudido histéricamente de los abismos marinos a la luna, y de la luna a los abismos marinos, azuzado por el coro de carcajadas de los antiguos dioses y de los verdosos y burlescos trasgos del tártalo de las alas de murciélago. De más allá del sueño le llegó el rescate. El Vigilant, el tribunal del vicealmirantazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de regreso a su casa natal junto al Egeberg. Nada podía contar. Todos pensarían que se había vuelto loco. Escribiría cuanto sabía antes de que le sobreviniese la muerte, pero su esposa no debía saber nada. La muerte sería una bendición que le borraría sus recuerdos. Este es el documento que leí, y ahora lo he guardado en una caja de hojalata junto al bajorrelieve y los papeles del profesor Angel. Guardaré también mi relato, esta prueba de mi propia cordura, en donde he unido lo que espero no se vuelva a unir jamás. He considerado todo lo que en el universo puede haber de horroroso, y aún los cielos de la primavera y las flores del verano me parecían ponzoñosos. Pero no creo que mi vida sea muy larga. Tal como desapareció mi tío, tal como ha desaparecido el pobre Johansen, así moriré yo. Sé demasiado, y el culto sigue vivo aún. Cthulhu vive aún. También supongo en ese refugio de piedra que le ha protegido desde que el sol era joven. El sol es más viejo que nuestro planeta. Entonces yo les dije, ¿no?, que Cthulhu llegó desde cuando el planeta era un bebé. Entonces Cthulhu, repito, vive aún en ese refugio de piedra que le ha protegido desde que el sol era joven. Su ciudad maldita se ha sumergido otra vez, pues el Vigilant cruzó por su demarcación después de la tormenta de abril, pero sus ministros en la tierra rugen y se contorsionan y matan en torno a los molonitos coronados por el ídolo en los parajes solitarios. Ha debido de quedar encerrado en su trampa y hundirse en los negros abismos, si no, el mundo gritaría ahora de horror. ¿Quién conoce el final? Lo que ha emergido puede sumergirse, y lo que se hundió puede volver a emerger. La abominación aguarda y sueña en las profundidades, y sobre las vacilantes ciudades de los hombres fluctúa la destrucción. Llegará un tiempo
pero no debo ni puedo pensarlo. Pido que, si no sobrevivo a este manuscrito, mis albaceas eviten cometer imprudencias e impidan que caiga en manos de nadie. Y fin, así, fin. Ay, güey. ¿Qué les pareció? Ay, güey. No entré en trance, pero sí. Sí. Ay, cabrón. O sea, digo también medio la galleta que le eché, pero what the fuck, ¿no? ¿Qué les pareció? Claramente, quienes están, ¿no? Así sí me fijo cuántos hay o no, pero si hay más por ahí, ¿no? Y no aparecen. ¿Qué les pareció? Adelante, ahorita este es un momento en el que yo todavía regreso, ¿no? Claro está. En lo que despierto del sueño, del todo. Porque, pues nada, a ver. Sí, está muy cabrón. Digo, o sea, incluso solo decir terrorífico, inexplicable, claro. Y yo me quedaría con terrorífico, o sea, es más que suficiente y apenas nos describiría lo que logra Lovecraft contarnos en esta historia. Y pues nada, o sea, pues sí, definitivamente logra lo que decía. O sea, en cuentos anteriores habíamos tenido la experiencia, si no más, nada más les recuerdo, y yo con esto cierro, pues que sus otros protagonistas claramente han tenido encuentros con cosas que, o sea, van más allá de lo que realmente nuestra propia comprensión o nuestra imaginación podría como tal dimensionar. Pero son criaturas chiquitas, ¿no? Son manifestaciones muy, sí, o sea, de locura, claro está, pero son manifestaciones chiquitas. Ahora imaginémonos un monstruo de esas dimensiones. Sí, claro. O sea, es que a eso va. A ver, les leo lo que está escribiendo alguien que tal cual nos está comentando como tal en vivo. Dice, maybe, o tal vez es como una energía que supera un sueño, o bueno, una pesadilla de un monstruo. O sea, es que imagínense, o sea, compagina lo que también ya en otros cuentos ya ha hecho, o sea, es decir, lo que sucede en sueños, pesadillas, pero pesadillas con otro tono, o sea, con otro tono que realmente nos parezca real lo que nosotros soñamos y que aún así tiene repercusiones en nuestra vida real, o sea, termina enloqueciéndonos, etcétera, etcétera, ¿no? Compagina el hecho de que también crea o empieza a abrirnos a un mundo que ya después veremos, porque reitero, apenas esta es solo una criatura de las otras tantas que inventó y que casi pertenecerían a esta misma mitología, ¿saben? Mitología, ¿no? Ojo, no mundo, no universo, mitología, así como Zeus, Odín, etcétera, etcétera, Quetzalcóatl, Cthulhu, güey, ese es uno, ya veremos quiénes son los demás, ¿no? Y aparte, el hecho de que existen civilizaciones desde muchísimo antes, etcétera, etcétera, y vean cómo me dejó. O sea, no es que me dejara cansado, al contrario, me dejó un poco desorientado, ¿saben? Esto no me había pasado. Ojo, podrá sí ser mi experiencia. Reitero, la galleta que yo le echo a la hora de narrar, quizá. Ustedes también son libres de contarme qué les pasó. Si no, ahorita en los comentarios como tal, donde termina siendo publicado esto. Y pues nada, es que si no es que no quiera alargar esto, al contrario, simplemente quiero también respetar el tiempo que, así como me lo han compartido, pues ya no les quiero arrebatar muchísimo más. En serio, muchas gracias por acompañarme, realmente fue bastante... no, realmente no. O sea, ya no se necesita eso, ¿no? Claro está, al menos de mi parte, solo necesito a Lovecraft para ponerme así. Pero, en serio, muchas gracias. Fue bastante divertido, bastante eufórico, dado de dónde vengo.
bastante en otra tónica, otra ruptura, y bastante también emocionante pues terminar esto y decir, ya leímos, y ya leí La llamada de Cthulhu, y esto sucede en ese cuento, en esta historia, y decir, ay cabrón, ¿no? O sea, hasta tengo un poquito medio sacada, o sea, rara la nuca, o sea, no sé, no es que estuviera raro ahorita, pero, ¿saben? Me dejó un poquito esto. Y y pues nada, gracias a ustedes, en serio, gracias por acompañarme, reitero, por ver esto, tanto conforme ahorita en el en vivo, tanto como se termina esto quedando grabado y pues publicado en el podcast y en el canal, o como tal solamente acá en Instagram. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. O sea, prefiero más que yo meterle más galleta o comentarios que ni al caso, porque pues, ni experto soy. Prefiero que el mismo texto hable por sí mismo. Y si de alguna u otra forma al final ustedes quieren, como tal, leer esto ustedes mismos, no duden, en serio. No duden en ir a leer La llamada de Cthulhu. No duden en ir a leer cualquier cosa de Lovecraft. Reitero, no duden. Si quieren que pues definitivamente no solo es la edición que yo tengo, sino que creo yo que pues la edición que vale la pena tener respecto con este señor. Hay otras que sí, pero esta es la narrativa completa, y así realmente se ha podido conocer bien qué onda con este señor desde su obra, desde lo que podemos entender, porque hay cosas también encriptadas, hay cosas también que pues solo otras personas con otras lecturas, tanto solamente literarias o esotéricas, pueden entender esto. O sea, esto ya es otra cosa, es otro rollo, pero aquí a nivel de piso, decir, güey, o sea, conozco a Lovecraft y me lo aventé, lo he conocido y etcétera, etcétera. No lo digo por mí, sino que, o sea, que sea nuestro, o sea, esta experiencia compartida, puta, yo estoy más que feliz. Entonces, en serio, muchas gracias por acompañarme tanto en vivo, tanto por acompañarme después. Que tengan una excelente noche. Espero y no soñemos con Cthulhu. Ahora sí, espero y no tengamos pesadillas con esto. Y si sí, ojalá y no lo despertemos. Ojalá y no. Porque, no, o sea, nada más imaginémonos. O sea, ya hasta me dan risa, ya me dan más risa los memes que de repente he visto de Cthulhu, sí. Pero imaginémonos esto. O sea, está muy cabrón. Entonces, pues nada. Cuídense mucho, en serio, muchas gracias. Mi nombre es Diego. Esto fue la segunda parte de La llamada de Cthulhu, en una noche de terror con Lovecraft, el maestro del horror cósmico, aquí en Letras Postcréditos. Cuídense mucho, nos vemos el siguiente martes y estén al pendiente de las otras cosillas que publico por acá, ¿vale? Que tengan, en serio, que tengan buena noche y no soñemos con esto. Y sí, lo digo entre mame y no, porque es que yo de repente también soy algo miedoso con esto, pero cuídense mucho, nos vemos, nos estamos viendo por acá, cuídense mucho.